Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega a muchas, cada vez más ciudades de nuestro país, lo cual, pues, por supuesto, me llena de emoción, pero también a todo el territorio nacional y aún al extranjero. Pueden ustedes sintonizarnos en la página de internet www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Les agradezco mucho su compañía, su presencia, el que me acompañen en esta tarde, una tarde en la cual seguimos con los programas grabados, en tanto pues Radio Fórmula no nos indique que ya podemos volver a la estación para hacerlo en vivo, pero sin embargo aquí muy contentos, juntos acompañándonos para hablar de historia de México. Les recuerdo que están abiertas las vías electrónicas para comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, con el gusto enorme de empezar un programa este sábado también, vamos a comenzar si les parece. La semana pasada iniciamos un tema, el de los 200 años de la existencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un tema que les confieso, nunca pensé que fuera tan interesante y apasionante. Tanto es así, como ustedes lo notaron, que no lo pude agotar. El descubrimiento de estos hombres, de estas mujeres, como hoy veremos, que han tenido la responsabilidad enorme de conducir, de llevar las relaciones internacionales de México, es algo que verdaderamente, si a mí me pasó, estoy seguro que también a muchos de ustedes les habrá sucedido lo mismo. Son personajes que de plano tenemos olvidados y muchos de ellos fueron fundamentales porque tuvieron a su cargo la enorme responsabilidad de, pues, el entendimiento de México con otras naciones, de negociar con ellos, de poder proponer soluciones, de lograr resultados a veces dramáticos, a veces no es lo que se esperaba, a veces exitosos, pero son personajes de nuestra historia, sí, que los calificamos como de segunda línea, pero que sin embargo han sido determinantes en su tiempo, en su época, para conseguir que México tenga un lugar en el escenario internacional como una nación libre, soberana e independiente. Estamos hablando pues de los cancilleres mexicanos, de las cancilleres mexicanas, como también hoy veremos, de estas personas que han tenido, repito, la altísima responsabilidad de ser los titulares de una dependencia pública que se encarga de relacionarnos con el mundo, con todas las naciones, con los demás países, con lo que esto implica, problemas cotidianos, dificultades y muchas veces tragedias también, como ya vimos la semana pasada. De alguna manera, hace 8 días agotamos todo el tema, para mí, pues, totalmente nuevo, de los ministros de Relaciones Exteriores del siglo XIX. No los voy a recordar todos en este momento. Y habíamos iniciado ya también la narración de aquellos que ocuparon esta cartera ministerial tan importante en el siglo XX. Por ahí vamos a retomar, si a ustedes les parece bien, simplemente a partir, digámoslo así, de estos primeros o segundos 100 años de la historia de nuestra Cancillería. ¿Qué sucedió, por ejemplo, a partir de que
ocupa la presidencia de la República don Venustiano Carranza, e incluso tiempo atrás, cuando era el primer jefe del ejército constitucionalista y está además también convocando a la reunión del Congreso Constituyente. Recordarán que platicábamos que tuvo dos ministros muy importantes, uno de ellos de trascendencia internacional, don Isidro Fabela, quien será quien postule lo que se conoce en el ámbito del derecho internacional como doctrina Carranza, la doctrina mexicana de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Una idea que postuló oficialmente don Venustiano Carranza, pero que en realidad es de la pluma, del pensamiento, de las ideas de don Isidro Fabela. Un hombre importante políticamente hablando en México, pero internacionalmente de fama reconocida porque llegó a ser el primer mexicano que ocupó un sitio como juez del Tribunal de la Haya, allá en Holanda, del Tribunal Internacional. Un hombre pues destacadísimo, don Isidro Fabela. Y don Venustiano tuvo también a otro más, que ya hablábamos de él, el general Cándido Aguilar, que fue su yerno, cuyas anécdotas también les comenté de cómo pudo deshacerse del embajador norteamericano sin ofenderlo, pero cumpliendo las órdenes de don Venustiano, y a quien le tocó sortear la expedición punitiva, esta invasión norteamericana en Chihuahua, y también resolver el intríngulis también difícil del telegrama Zimmermann, cuando Alemania le ofreció a México ser su aliado durante la Primera Guerra Mundial. Cándido Aguilar, pues, un hombre que no tenía experiencia diplomática, pero sin embargo resolvió atinada y acertadamente el encargo. Después vendría Álvaro Obregón, platicábamos rápido, de Alberto J. Pani, quien fuera su ministro de Relaciones Exteriores, bajo cuya negociación se firmaron aquellos terribles acuerdos y tratados de Bucareli, no me detengo mucho en ellos, para concentrarme finalmente en el canciller, que durante 3 gobiernos estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me refiero a don Genaro Estrada, otro de los grandes diplomáticos mexicanos, el autor también de la doctrina Estrada, que tiene que ver con una actitud digna de los países, iniciada por México, y en contra particularmente de los Estados Unidos, cuando se acostumbraba que ellos, los norteamericanos, se daban el lujo, como si fueran los policías, los jueces del mundo, de reconocer o desconocer gobiernos. México, por voz de Genaro Estrada, una voz que se escuchó además también en la Sociedad de las Naciones, esta organización pionera de lo que será después la Organización de las Naciones Unidas. México, que se suscribe a esta Sociedad de las Naciones, por voz de Genaro Estrada, anunció que nuestro país no reconoce ni desconoce gobiernos, que nos sostenemos en el principio de la autodeterminación de los pueblos y en la no intervención, para dar como consecuencia, y esto es lo más importante, la solución pacífica a las controversias. Esta es obra del pensamiento de Genaro Estrada, repito, un gran, pero gran canciller mexicano, que lo fue durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles, de Emilio Portes Gil y también de Pascual Ortiz Rubio. Durante todo ese tiempo estuvo en la Cancillería don Genaro Estrada. Esto fue más o menos con lo que rematábamos la semana anterior, y vamos a iniciar el tema con un secretario de Estado también, pues, desconocido pero muy importante. El general Lázaro Cárdenas eligió como ministro de Relaciones Exteriores a un militar revolucionario que tampoco tenía nociones de diplomacia, pero sin embargo resultó exitosísimo. Me refiero al general Eduardo Hay. Eduardo Hay se escribe H-A-Y, se pronuncia Hay. Eduardo Hay, que fue el ministro, el secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Un hombre, insisto, revolucionario, sí, educado, pero sin embargo sin experiencia diplomática, y sin embargo resolvió atinadamente 2 problemas bien peliagudos,
Uno de ellos, trascendental. Como ustedes recuerdan, y todos sabemos y lo hemos platicado muchas veces, el presidente Cárdenas, allá en 1938, el 18 de marzo, expropió la industria petrolera. Esto, por supuesto, afectó enormemente las relaciones entre México y los Estados Unidos. Claro, tuvimos la fortuna enorme de que allá gobernaba un presidente que fue muy sensible y entendió la coyuntura mexicana, me refiero a Franklin Delano Roosevelt, pero las gestiones de la diplomacia mexicana, conducidas por Eduardo Hay, dieron como resultado que el gobierno de los Estados Unidos aceptara la expropiación petrolera, aún en contra de los propios inversionistas norteamericanos que deseaban que su gobierno interviniera en México y exigiera una reparación y la devolución de las empresas. Bueno, la diplomacia mexicana, con Eduardo Hay al frente de la Cancillería, consiguió, repito, el apoyo norteamericano a la medida, el que el gobierno norteamericano también convenciera a los inversionistas de su país para que aceptaran y recibieran la indemnización que ofrecía México. Y además, él es el autor el que logró concertar este gran contrato que le dio vida a Pemex. Pemex, como una empresa del Estado, productora de combustibles, que explota del subsuelo, que los refina, que suministra combustibles a todo el país y que tenía también excedentes para la exportación, que lo van a hacer vivir y flotar como empresa, es obra de Eduardo Hay, quien consigue que Estados Unidos nos compre todo el petróleo de exportación para con él suministrarle combustible a su armada, a su flota de guerra. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, en el que seguimos platicando de los secretarios de Relaciones Exteriores, de estos hombres, de estas mujeres, como ahorita veremos, que se han ocupado de la diplomacia mexicana, de las relaciones internacionales de nuestro país, porque, también lo comentábamos el otro día, esta secretaría, la Cancillería, cumple ya 200 años de existencia. No me detengo más. Miren, Eduardo Hay, el secretario de Relaciones Exteriores de Lázaro Cárdenas, también tuvo que resolver otro problema, con un talante mucho más feliz. Él es el que se encarga de concertar, de organizar la recepción en México del exilio español. Naturalmente, los agentes diplomáticos mexicanos, como Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, y otros más que operaban en Francia, que operaban en Portugal, son los que se encargan de enviar a los refugiados españoles a México. Pero la recepción, la organización, el poder hacer una especie de protección internacional a todos ellos, es obra nada más ni nada menos que del propio Eduardo Hay. Repito, un distinguidísimo secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Pero demos un brinco, miren. En el siguiente gobierno, el del general Manuel Ávila Camacho, ya en plena Segunda Guerra Mundial, tuvo como secretario de Relaciones Exteriores a un abogado destacadísimo, importantísimo, Ezequiel Padilla. Este hombre, que inclusive va a pensar que puede ser candidato presidencial. Falló, por supuesto, pero él lo creyó así. Es el autor de toda la política mexicana que en ese momento, en los días difíciles de la Segunda Guerra Mundial, nos va a convertir, de hecho y de derecho, en la teoría y en la práctica, en aliados de los Estados Unidos de América. A Ezequiel Padilla le toca concertar los tratados de amistad y de ayuda efectiva que ambos países, Estados Unidos y México, van a celebrar. Por ejemplo, el Tratado de Servicio Militar Recíproco. Por ejemplo, el Tratado de Trabajadores Migrantes Temporales. Todos estos pasos de acercamiento para que México contribuyera al esfuerzo de guerra norteamericano es obra del propio Ezequiel Padilla. Él pensó, repito, insisto,
que con esta labor tan importante que había conseguido, con este reconocimiento y apoyo que tenía incluso del gobierno norteamericano, él estaba seguro que iba a ser candidato presidencial, ¿eh? Cuando resultó que no, hasta se salió del partido oficial y lanzó su campaña por su parte, que por supuesto fracasó. Pero como canciller había hecho un gran y destacadísimo trabajo, ¿eh? Es el autor, pues, de lo que puede llamarse nuestra amistad, nuestra alianza con los Estados Unidos de América en aquellos días aciagos de la Segunda Guerra Mundial. Ezequiel Padilla, lo repito, fue 5 años canciller y hizo muy, pero muy buen trabajo, ¿eh? Lo sustituyó en el último año del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, otro diplomático, este sí diplomático de carrera, Francisco Castillo Nájera, que había sido embajador de México precisamente en los Estados Unidos. Pero lo que hay que destacar de Francisco Castillo y Nájera es algo pues muy relevante. Es el mexicano que le toca aceptar, negociar e incorporar a México a la Organización de las Naciones Unidas. A él le va a corresponder. Es decir, en otras palabras, la vida internacional mexicana en los tiempos del presidente Manuel Ávila Camacho, que va a ser muy intensa, le va a corresponder a estos dos mexicanos. Ezequiel Padilla con las negociaciones con Estados Unidos y, por supuesto, con el rompimiento de relaciones con el eje, ¿eh? También les va a tocar a Ezequiel Padilla. Y a Francisco Castillo Nájera la incorporación de México a la Organización de las Naciones Unidas. Pasemos al siguiente periodo presidencial para no detenernos mucho, porque hay hombres que vale la pena destacar. Miren, Miguel Alemán tuvo 2 secretarios de Relaciones Exteriores. El primero de ellos es un mexicano de primer nivel. Ya hablamos de él hace unos días. Me refiero nada más y nada menos que a don Jaime Torres Bodet. Miren, cuando se habla de personas que tienen altísima capacidad intelectual, política, que tienen un conocimiento enorme, que son escritores además también, poeta, pero que tiene una mente amplia que le permite ver el mundo entero. Quizás uno de los mexicanos más universales, más destacados y más brillantes que ha existido en la historia de nuestro país es precisamente Jaime Torres Bodet. Ya vimos sus éxitos como secretario de Educación Pública. Bueno, su verdadera vocación, su verdadero trabajo, su origen es la diplomacia. La diplomacia, él fue embajador de México en varias naciones y fue también canciller, secretario de Relaciones Exteriores durante los primeros años del gobierno del presidente Miguel Alemán. Fíjense qué hombres aquellos, ¿eh? Ocupaban diversas secretarías de Estado, no por dedazo, no por compadrazgo, no por amistad, sino porque eran verdaderamente capaces y porque sus mentes, sus conocimientos, sus habilidades abarcaban materias como la educación o como las relaciones exteriores. Y así fue Jaime Torres Bodet. Durante su encargo, él se va a ocupar primero de negociar la primera visita de un presidente norteamericano, Harry S. Truman, a nuestro país, a México, pero también se va a encargar de negociar la incorporación de México a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que se funda por esos años, y también él va a suscribir por parte de México el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, un tratado sobre la defensa continental en el que se estableció que cuando una nación americana reciba un ataque de otro continente, se entenderá que toda América ha sido atacada y por lo tanto toda América va a reaccionar de la misma manera, al unísono, como aliados. Esto es obra, repito, de Jaime Torres Bodet, que ya antes había sido agente diplomático mexicano en Francia, en España, en Holanda, en Bélgica y que rematará todavía más adelante como embajador, ya embajador, en Francia. Un personaje pues de primera línea que, repito,
Era capaz de manejar brillantemente la educación pública mexicana, pero también fue capaz de manejar brillantemente la Cancillería mexicana. Tanto que de ahí es donde brinca a ser director general de la UNESCO, y ya lo comentábamos la otra vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Luego tuvo, en la segunda parte de su periodo, don Miguel Alemán como secretario de Relaciones Exteriores a don Manuel Tello Padre. Esta es una familia interesantísima, los Tello, que han producido personas de primerísimo nivel. Hoy solamente me voy a referir a dos, a Manuel Tello Padre y a Manuel Tello Hijo, ambos secretarios de Relaciones Exteriores en su momento. Primero, cuando todavía era relativamente joven, Manuel Tello Padre fue secretario con Miguel Alemán, pero bueno, al rato regresaremos a él. Déjenme brincarme ahora a don Adolfo López Mateos, en donde precisamente Manuel Tello Padre será el canciller de López Mateos durante los 6 años de su gobierno. Fíjense, Manuel Tello, que es diplomático de carrera, se ha dedicado toda su vida a ser representante de México en diversas naciones, es el que logra concertar y organizar los viajes y las visitas de López Mateos. El primer presidente mexicano que viaja por el mundo, que va a infinidad de países, y el primer presidente además mexicano que recibe a dignatarios de muchísimos otros países también. Los que son de mi edad se acordarán, por ejemplo, cómo en nuestra niñez nos tocó presenciar, en esos días del gobierno del presidente López Mateos, las visitas de jefes de Estado de primera importancia. Y me refiero, para empezar nada más, la visita de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América, la visita del general Charles de Gaulle, presidente de Francia, y otros muy simpáticos como la visita de Sukarno, el presidente de Indonesia, o muy emotivas como la visita de Indira Gandhi, la primera ministra de la India. O algunas estrambóticas, como la visita del emperador Haile Selassie de Etiopía. ¿Se acuerdan de Haile Selassie los que son de mi edad? Por eso se le puso a una glorieta el nombre de Etiopía, porque nos visitó el emperador de Etiopía, el Negus Haile Selassie. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar, si les parece, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos recordando quiénes han sido los más destacados, los más importantes titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ocasión de que también en este mes de octubre esta dependencia ha cumplido 200 años de existencia. Ya estamos en la época del presidente López Mateos, como lo vieron ustedes en el bloque anterior, en el cual su secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel Tello Padre, organizó esta primera gran ventana de México hacia el mundo, que fue uno de los intereses prioritarios de López Mateos. ¿Recuerdan aquel viejo chiste que decían de él, que le preguntaba a su secretario cada día por la mañana: señor secretario, ¿hoy qué tocan? ¿Viajes o viejas? Digo, es un chiste misógino, espantoso, pero ilustra que el presidente López Mateos le gustaba mucho viajar por el mundo, y todas las giras se las organizó Manuel Tello Padre, y a su vez también fue el que organizó recibir aquí en México la visita de personajes de ese momento, de los años 60, de primerísima línea, como Kennedy, como De Gaulle, como Haile Selassie, decía yo, este emperador de Etiopía muy simpático, o como Indira Gandhi, personajes pues de primerísimo nivel. En el siguiente gobierno, el del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fíjense que la política internacional de México fue verdaderamente exitosa y de primera línea mundial. La Cancillería mexicana en los tiempos de Díaz Ordaz estuvo a cargo de un mexicano de excepción, don Antonio Carrillo Flores, que ya había sido secretario de Hacienda, que pertenecía a una familia destacada. Su hermano, Nabor, había sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su padre, don Julián Carrillo, un músico excepcional, inventor del sonido 13. Es decir, una familia destacadísima a nivel intelectual,
político, de conocimientos, de sabiduría. Y al igual que Jaime Torres Bodet, es de esos mexicanos, Antonio Carrillo Flores, de los que yo creo que ya no hay. Ocupaban altos puestos no por dedazo, repito, no por amistad, no por compadrazgo, no por compromisos, sino porque eran verdaderamente hombres superdotados de inteligencia. Al menos en México podemos reconocer que han existido dos, Jaime Torres Bodet y Antonio Carrillo Flores. Fíjense, bajo el liderazgo de Antonio Carrillo Flores, México llevó a cabo una campaña internacional a través de un embajador mexicano, Alfonso García Robles, que dependía directamente de Carrillo Flores, para lograr pactar con todas las naciones lo que se llamaron los tratados de Tlatelolco. A lo mejor se acuerdan, hace algunos años hablamos de ellos ya aquí, en ocasión de los 50 años de que se firmó este importantísimo acuerdo internacional que prohibía las armas nucleares en América Latina. Esto fue obra de la política internacional mexicana en los tiempos de Díaz Ordaz. Fue obra también de la mano directa de Alfonso García Robles, pero toda la operación de concertación fue obra de don Antonio Carrillo Flores. Conseguir, repito, conseguir que toda América Latina, desde México hasta la Argentina, aquí no hubiese ni instalación, ni fabricación, ni paso, ni comercio de armas nucleares. Esto es un punto exitosísimo de la historia de las relaciones diplomáticas mexicanas y se debe a la buena mano de Antonio Carrillo Flores. Para el siguiente gobierno, el del presidente Luis Echeverría Álvarez, tuvo también dos secretarios de Relaciones Exteriores. Uno que le duró 5 años, el primero, Emilio O. Rabasa, y el segundo, cuando al pobre Rabasa lo tuvieron que decirle gracias por haber metido la pata en nombre del presidente, entró a relevarlo ya precisamente nuestro gran embajador, Alfonso García Robles, quien ya para ese momento era postulado candidato al Premio Nobel de la Paz, que lo obtuvo. Un canciller mexicano, fíjense qué importante, ha sido Premio Nobel de la Paz por sus intensísimos trabajos en pro del desarme nuclear en América Latina, como ya comentamos. Pero lo interesante de Echeverría es que es otro presidente que también viaja por todo el mundo y también recibimos dignatarios. La política exterior mexicana tan agresiva, tan movida, le correspondió dirigirla al canciller Emilio O. Rabasa. Un hombre que además se anotó algunos éxitos importantes, Encabezó, por ejemplo, la posición mexicana en contra de la dictadura en España de Francisco Franco, cuando allá, en Madrid, decidieron, en una sentencia atroz, ejecutar a algunas personas, al parecer guerrilleros de ETA, y México se opuso en los foros internacionales. Pero a su vez también tuvo una metida de pata por órdenes del presidente, en el sentido cuando denunció y se puso en contra del Estado de Israel. Esto le va a costar el puesto a Emilio Rabasa, quien se sacrificó, repito, porque así salvaba la honra presidencial. Y lo va a suplir Alfonso García Robles, aunque fuera solamente por un año, pero México pudo darse ese lujo de tener un premio Nobel como canciller. Pasemos adelante, miren. El presidente José López Portillo también va a desplegar una intensa política internacional, pero fundamentalmente dirigida al ámbito centroamericano. Va a tener un gran canciller, Jorge Castañeda, padre. En la diplomacia también se da mucho esto de las herencias familiares. Manuel Tello, padre. Manuel Tello, hijo. Jorge Castañeda, padre. Jorge Castañeda, hijo. Son familias que han tenido, ambas, secretarios de Relaciones Exteriores. Bueno, Jorge Castañeda padre, que va a ser canciller la segunda parte del gobierno del presidente López Portillo, porque antes tuvo como canciller a un amigo suyo, a Santiago Roel. Pero bueno, Jorge Castañeda padre tuvo una serie de éxitos importantes. Naturalmente,
quizás el más sonado, es que México pudo conseguir una especie de liderazgo en toda la región centroamericana y del Caribe. Es obra de Jorge Castañeda los acuerdos que tuvimos con la Venezuela de entonces, una Venezuela muy diferente a la que hay en este momento, para poder pactar entre Venezuela y México, ambos países petroleros, el Acuerdo de San José, para suministrar petróleo suficiente y a bajo precio a los países hermanos de Centroamérica y del Caribe. Una política, pues, de alguna manera liderazgo sobre toda esta región, que se va a poner en práctica cuando el propio López Portillo, a través de Jorge Castañeda, crean el Grupo Contadora. Este grupo, que surge en esta isla llamada Contadora, y que tiene como finalidad, pues, los intereses, velar por los intereses de la región centroamericana, y con una además intervención directa de México, ¿eh? Si ustedes recuerdan, México va a ser la sede de los acuerdos y negociaciones que tendrán, por ejemplo, los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua con el gobierno del dictador Somoza. Todo ello se va a pactar y a negociar aquí en México. México va a ser fundamental para el triunfo de los sandinistas en Nicaragua durante el gobierno de López Portillo y bajo la mano de Jorge G. Castañeda. El anterior canciller, Santiago Roel, tuvo un éxito importante, eso sí, hay que reconocerlo, las negociaciones para que el Papa Juan Pablo II visitara México. No pasaron de ahí, pero sin embargo fue un gran éxito diplomático. Enseguida, el presidente Miguel de la Madrid, para hablar de una vez de este periodo difícil en la historia económica de México, Miguel de la Madrid sostuvo como canciller los 6 años a un mexicano también de excepción muy brillante. Seguramente lo recuerdan, don Bernardo Sepúlveda Amor. Un hombre conocedor, de oficio diplomático. Tanto es así que será el segundo mexicano que llegue a ser juez en el Tribunal Internacional, también allá en La Haya, porque sus conocimientos, su fama, su prestigio en materia internacional era muy, muy grande. Y un hombre que como canciller le tocó, eso sí, lidiar con una etapa dificilísima mexicana, porque pues en realidad estamos en plena crisis y él tuvo que estar sosteniendo las negociaciones para consolidar y darle un respiro a la deuda externa mexicana en los momentos más difíciles económicamente hablando de nuestra historia. Este fue don Bernardo Sepúlveda Amor. Más adelante, ya en el siguiente gobierno, para no detenerme mucho, durante la época en que es presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, va a comenzar los primeros 5 años de su gobierno con un canciller también de esos de excepción. Ya llevábamos 2, Jaime Torres Bodet, Antonio Carrillo Flores y ahora otro más. Y a ninguno de ellos lo conocí, y a ninguno de ellos pues les debo nada y ninguno de ellos está vivo, Este hombre es Fernando Solana Morales, otro gran mexicano de excepción que también ocupó la Secretaría de Educación Pública, que fue secretario general de la UNAM, que llegó a ser director general del Banco Nacional de México y que por supuesto también fue un brillantísimo canciller, un secretario de Relaciones Exteriores sobresaliente. ¿Qué hizo él? Bueno, a él le tocó encabezar nada más y nada menos que uno de los tratados fundamentales de la historia de México. ¿Qué? El Tratado de Libre Comercio. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, lo vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, en el cual ya concluiremos esta relación, esta nómina, este catálogo, este elenco de los grandes secretarios de Relaciones Exteriores que ha tenido México. Es una especie de recuento, no solamente de una institución, una dependencia que cumple ya 200 años de vida, sino sobre todo es una especie de homenaje, pues, que hacemos aquí en el programa a estos hombres, a estas mujeres, como ahorita comentaremos, muchos de los cuales están olvidados en nuestra historia, a pesar de que varios de ellos, como ya vimos, son verdaderamente sobresalientes. La historia de México debería ser un poco más justa,
porque pues nos acordamos únicamente de los generales, victoriosos o perdedores, nos acordamos de los presidentes, buenos o malos, pero pocas veces reparamos en aquellos personajes de nuestra historia que calificamos como de segunda o tercera línea y que sin embargo son fundamentales para el devenir de la nación. Muchos de ellos han ocupado la Secretaría de Relaciones Exteriores, como hemos visto en estos dos programas, y algunos, como ya destaqué varios, son eminentes, sobresalientes, que no han necesitado de los contactos políticos, de las amistades, de la influencia, para llegar a ser cancilleres, porque han ocupado no solamente esta posición, sino también otras más, Ya mencionamos dos y vamos por el tercero. Jaime Torres Bodet, Antonio Carrillo Flores y ahora Fernando Solana Morales. Ya mencionaba yo en el bloque anterior sus posiciones que había ocupado, y cuando fue canciller le correspondió las negociaciones bien difíciles, harto complicadas, con el gobierno de los Estados Unidos de América para finalmente dar a luz el Tratado de Libre Comercio. Un instrumento internacional definitivo, decisorio, que ha sido trascendental en la historia de México y que, como todos sabemos, es tan importante que este gobierno actual decidió renovarlo. ¿Por qué? Pues porque en su momento, aunque fue criticado, significó un paso importante en el desarrollo de nuestro país. Y esto se debió, insisto, a las gestiones, a la buena mano diplomática que tuvo don Fernando Solana Morales, otro mexicano de excepción. Llevamos 3 en este programa, de estos mexicanos que son sobresalientes, de veras, intelectualmente, y que, repito e insisto, llegan a esas posiciones por su capacidad, por su saber, no por la política. El propio presidente Salinas de Gortari, que tuvo 5 años como canciller a Fernando Solana, por los asuntos políticos de la sucesión presidencial tuvo que removerlo y nombró en su lugar a Manuel Camacho Solís, que ustedes recordarán, solamente estará un par de meses en la Cancillería. Va a renunciar porque lo nombran negociador en el conflicto de Chiapas allá en 1994, y después va a ser sustituido por un tercer canciller que únicamente permanecerá unos cuantos meses en el puesto, con lo cual México se perdió de otro gran hombre, Manuel Tello, pero esta vez hijo. Aquí sí me voy a detener un momento. Ya falleció Manuel Tello. Simplemente quiero decirles que yo tuve la oportunidad de conocerlo, saber y palpar en mi propia persona la bondad, la inteligencia, la sabiduría, el buen oficio de este hombre Manuel Tello, quien tuvo además un detalle conmigo que me sobrecoge de emoción, porque si bien tuvimos algo que ver, alguna relación laboral años antes, creo que nos habíamos impactado mutuamente. Tan es así que en su gira que hizo, una especie de gira, así lo llamo yo, para despedirse del mundo porque sabía que iba a morir, yo fui uno de los indicados, uno de los elegidos que él quiso visitar. Me visitó, platicamos, nos despedimos. Me dijo que estaba esperando morirse precisamente y me dejó un libro hermosísimo que él escribió y que finalmente es el resumen, y aquí es donde he aprendido mucho de lo que hacen los cancilleres. Este libro se llama, como ustedes pueden verlo, Manuel Tello, por sobre todas las cosas, México, editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando puedan, esto aparece en las ventas ahí por catálogo, se puede conseguir, o también se puede conseguir cuando hay ferias de libro, editado por la propia Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, este libro de Manuel Tello, por sobre todas las cosas, México. Y esto es la filosofía que mueve a los secretarios de Relaciones Exteriores, y este libro a mí me pareció magnífico, maravilloso. ¿Entiende uno cuál es el papel, cuál es la labor de los secretarios de Relaciones Exteriores? Déjenme avanzar. Ya me detuve con Manuel Tello, hijo, a quien sí, desde aquí hasta el cielo le mando un reconocimiento muy, muy especial. Y avanzo a la época del presidente Ernesto Zedillo, que tuvo 2 cancilleres. Es una época compleja. Recuerden que estábamos saliendo de las crisis económicas. El primero de ellos, que había sido ya secretario de Hacienda, José Ángel Gurría,
pues poco tiempo tiene en realidad para ocuparse de la diplomacia porque pues tiene que resolver problemas económicos y financieros del país en el mundo, pero Ernesto Zedillo tiene un mérito enorme. Es el primer presidente que designa a una mujer como canciller, como secretaria de Relaciones Exteriores, y aparte una mujer de la propia carrera diplomática del Servicio Exterior Mexicano. Me refiero a doña Rosario Green, la primera mujer canciller mexicana. Esto es un paso bien importante porque también es reconocer que las mujeres, como hay muchas, que hacen carrera en el Servicio Exterior Mexicano, pueden llegar también a la cúspide de la diplomacia de nuestro país. Rosario Green, que fue, repito, la primera canciller mexicana. El presidente Vicente Fox, con todo y lo que pensemos de él, y que sí es atrabancado y que frívolo y lo que ustedes quieran, en materia de relaciones exteriores tuvo la buena idea de confiar en su canciller. Un mexicano también de excepción, de estas familias diplomáticas, el hijo de Jorge Castañeda, que lo había sido con López Portillo, pues Jorge G. Castañeda fue también canciller secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Vicente Fox. Y miren, y es una gestión bien importante, ¿eh? Es la primera vez que México se atreve a marcar una línea de respeto con los Estados Unidos después de muchos años. Son los días del ataque a las Torres Gemelas, son los días, sí, por supuesto, terribles allá en Estados Unidos, en estado de emergencia, pero son los días también en que los demás países, cuando Estados Unidos pide una alianza colectiva casi mundial para invadir Irak, hay países que le ponen el alto y le dicen, a ver señor, espérese, es que Irak tiene armas de destrucción masiva, hay que averiguar, hay que ver bien. Y el país más prudente de todos, que en ese momento ocupaba la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue México, y su canciller, Jorge G. Castañeda, decide oponerse, hacerse a un lado de la intentona norteamericana de crear una fuerza hegemónica para invadir Irak. A nosotros se nos unió después Chile y lograron con eso un poquito atemperar y establecer los principios de la autodeterminación y de la solución pacífica de controversias. A Estados Unidos finalmente le valió e invadió Irak, como sabemos, pero no contó con el beneplácito de México. Es más, México hizo algo más. También con Jorge G. Castañeda, México decidió denunciar, es decir, en términos diplomáticos, renunciar, salirse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aquel que había sido firmado en la época de Torres Bodet como canciller, pero un tratado que solamente era para utilizado como pantalla de los Estados Unidos y que no tuvo ninguna vigencia práctica, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas, cuando Inglaterra ataca a Argentina. Los argentinos invocan el tratado y no sirve para nada. Así que México tuvo la valentía de enfrentarse a Estados Unidos y al presidente George Bush. Y esto quizás, pues la represalia fue que George Bush se portó muy duro con nuestros migrantes. Pero bueno, este trabajo diplomático de también con la dignidad ponerle un veto a Estados Unidos fue obra de Jorge G. Castañeda. Vamos hacia el final. El presidente Felipe Calderón también designó, y lo fue durante los 6 años de su gobierno, a una mexicana, a una mujer proveniente del Servicio Exterior, a doña Patricia Espinosa, y que ella, embajadora de carrera, que subió por todos los peldaños, consiguió un acuerdo importantísimo, la negociación de los famosos convenios o acuerdos de París en contra del cambio climático. Una unión en la cual México fue líder determinante gracias a los esfuerzos de esta mujer, Patricia Espinosa, una gran canciller. Amigas y amigos, hemos terminado el día de hoy. Ya hicimos un recuento rapidísimo, a vuelo de pájaro, ya lo sé, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero, primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana con otro tema. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.